¿Cuál ha sido una vez en la cual, en medio de quizás una desesperación, quizás un momento difícil, quizás un conflicto del cual usted dice, ¿cómo salgo de esto?, ha usted clamado a Dios, literalmente? Tal vez en ese clamor hasta ha gritado, y está bien, no se preocupe. Dios no es sordo, ¿verdad? Así que Él lo va a escuchar si habla bajito y si grita. Ese no es el asunto. El asunto es si hemos ido a Dios. Hoy quisiera hablar de lo que la Biblia nos enseña, y lo hemos visto a través de muchos años, y lo que yo llamo mi Dios siempre contesta. Estamos terminando la oración en este año de 1978 y hemos estado enfatizando el aspecto de la oración. Es mi deseo que ojalá a este momento muchos de nosotros hemos estado desarrollando una vida de oración. Y yo creo que a veces vemos la oración como algo difícil, vemos la oración como la línea de emergencia, vemos la oración como algo que, ¿para qué orar si Dios sabe? En fin, no sé cómo ve usted la oración, pero quiero decirle esta mañana que la oración es nuestro vehículo más poderoso en la comunicación con nuestro Dios. Yo no sé cuántas veces hemos podido oír testimonios, hace un par de semanas oímos testimonios de respuestas que Dios dio. Ahora, esto es lo que pasa. A veces vamos a Dios con una petición específica y no recibimos la respuesta que queremos. Entonces, ¿cómo reaccionamos? A lo mejor no he sido buen cristiano, como esta propaganda de San Nicolás, ¿verdad? Si te portas bien, entonces va a llegar a tu casa y te va a dar. Pero si no te has portado bien, no tiene que ver absolutamente nada con eso. Ahora, eso es lo que hace el mundo. Nuestro Dios, en su misericordia, siempre nos va a dar, aun cuando no merecemos. Pero aquí el profeta Jeremías, y quisiera que vayan al libro de Jeremías, capítulo 33, aquí el profeta Jeremías se le anima a que ore a Dios. Y es muy interesante cómo lo hace Dios, porque es Dios quien está hablando a Jeremías. Mire lo que dice en el versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez. Entonces aquí tenemos a un Dios que está alcanzando a su profeta directamente. Quiero que entienda algo. Dios siempre está al alcance. No importa lo que usted haga o cómo sea, Dios no te abandona. El asunto de nosotros es que a veces no queremos prestar atención a lo que Dios quiere hacer. Y eso es otra cosa. Pero Dios siempre está ahí. Somos nosotros a veces lo que le damos la espalda. Y a pesar de que nosotros damos la espalda a Dios, ¿qué hace Él? Se queda. Sigue ahí. ¡Wow! ¿Cuántas amistades hemos tenido que cuando les damos la espalda o nos dan la espalda, simplemente ahí se acabó todo? No Dios. No es así con Dios. Y es muy interesante porque lo que vamos a hacer es que no solo Dios le invita a orar, pero le dice claramente que Dios le va a responder. Dios siempre responde, hermanos. Y es algo que quisiera que podamos entender esta mañana. Dios siempre, siempre, siempre responde. Ahora, a veces creo que no, porque no recibo lo que pido. Y la situación es que Dios te conoce bien. Entonces Dios a veces va a contestar, sí, como no, hijo. A veces Dios va a decir, no. Y a veces Dios nos va a hacer, ¿qué? Esperar. Pero Él siempre contesta. Ahora, obviamente, el no nos gusta, ¿cierto? Cuando su hijo, ¿verdad?, llega y le dice, yo quiero este chocolate. Y usted le dice, no. ¿Qué hace su niño? Ok, papá, gracias. Gracias, te agradezco mucho. ¿Eso es lo que hace? En algunos casos saca el verdadero apellido que tiene, ¿no? Y claro, usted dice que es como su papá o dice que es como su mamá, qué sé yo. Y sabe, nosotros a veces como hijos de Dios, aún como adultos, actuamos como niños. Porque si no recibo lo que yo quiero, mi reacción es enojo. Enojo. ¿Y qué sacas con eso? Absolutamente nada.
¿Qué hace Dios? Te sigue amando. ¿Qué hace Dios? Sigue a tu lado. A pesar de que no quieres entender la razón que Dios dijo no. Sí, nosotros no conocemos en una manera profunda lo que Dios va a hacer en nosotros. A veces después de meses, en algunos casos hasta después de años. Bien nos decía el pastor Tim esta mañana, 2 años que pasaron en su vida increíbles y hasta ahora está entendiendo por qué Dios permitió lo que permitió en su vida. Entonces tengamos cuidado, pero a la vez debemos entender y debemos aprovechar esta oportunidad que Dios nos da de que nosotros clamemos a Él, de que vayamos constantemente en oración. Lo hemos hablado mucho, lo hemos dicho constantemente a través de todo este año. El asunto es, ¿lo estoy haciendo? Bueno, como la cosa va más o menos, ahora, esto es lo que va a pasar. ¿Sabe cómo es que usted va a empezar a orar? Que mañana usted va a caer en el hospital y el médico le va a decir, mire, si tiene fe o si tiene gente que ore por usted, pida la oración, porque es posible que usted no salga de aquí. Le garantizo que ahí usted va a empezar a orar. ¿Cierto? Y hasta quizás puede decir, Señor, tú sabes que yo no he orado mucho, pero gracias por esta oportunidad, pero sácame de aquí. Ojalá que no pase, y no soy profeta, así que no se preocupe, puede ser que no. Pero lo que quiero que vea aquí es Dios invita a este profeta a que ore, a que hable con él. Lo que le dice es un clamor. Le dice, yo quiero que clames a mí. Dios desea que sus hijos clamemos a él. Miren lo que le dice. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso. Está en la prisión, está en la cárcel. Uno pudiera decir, bueno, con razón Jeremías va a poder clamar a Dios, porque en esa situación, ¿quién no va a clamar a Dios? No, Dios lo está invitando. Y sabemos que Jeremías tiene una buena relación con Dios. Y le dice, diciendo, versículo 2, así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Versículo 3, clama a mí. Ahora, este clamor no es un clamor de que llegas, ¿verdad? Y dices, Señor, aquí estoy, te quiero pedir que por favor, tú conoces mi situación. No, es un clamor, pudiéramos decir, casi de desesperación. Por eso hice la pregunta, ¿cuál fue la última vez que fuiste a Dios con un deseo casi de desesperación? Y a veces es bueno tener esos momentos porque es la única forma que quizás clamamos a nuestro Dios. Pero Él dice, clama a mí. Es un grito a voz que se entona con vigor, con fuerza. Señor, por favor. Ahora, ¿cuál fue la última vez que usted oró? Dice, no, hombre, si yo oro así, la gente va a pensar que estoy loco. Tal vez si estoy en un manicomio, así voy a orar. Pero no es nada de loquera. Este clamor es una voz lastimosa que indica aflicción de ánimo. Y por eso, ¿no es cierto que es hasta que llegamos en esos momentos que entonces clamamos a nuestro Dios? ¿Por qué esperar eso? El profeta Jeremías se le conoce en ambientes, digamos, de estudiosos, se le conoce como el profeta llorón. Y si lo lee, se va a dar cuenta por qué. Es un hombre que hizo lo que Dios pidió. Fue un hombre que Dios lo llamó para dictar sentencia quizás, para dar a conocer a la nación de Israel el mal que estaban haciendo, cosa que hoy día no nos gusta oír. Entonces, los resultados no fueron grandísimos en términos de conversiones. Entonces, aquí está, Dios lo está llamando a Jeremías a un ministerio que muchos de nosotros hoy diríamos sin fruto. Pero él fue fiel a Dios. Y aquí está en prisión. Pero Dios es uno que siempre responde a nuestros clamor, no importa en qué circunstancias estemos. Vayan un momentito al Salmo 145. En el Salmo 145, mire lo que nos escribe el salmista.
específicamente en el versículo 18. 145, versículo 18. Mire lo que dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor aquí? Aquí estoy, si tú me invocas, y la idea también es de un clamor. Si tú me llamas, aquí estoy. Clama a mí, invócame. Pero note lo que dice: a todos los que le invocan, ¿qué dice? De veras. ¿Por qué nos dice esto el salmista? Porque él mismo sabe que muchas veces nuestro clamor es ficticio, no es sincero. Es simplemente para salir del apuro. Entonces muchos podemos clamar a Dios y después decimos: pero es que Dios no me responde. ¿Cómo ha sido tu clamor? Señor, sácame de esta. Dios te saca para meterte en otra. Y Dios te vuelve a sacar, ¿y qué haces tú? Te metes en otra. ¿Y cuándo vas a aprender? Algunos somos así. Yo no creo que aquí nadie, ¿verdad? Pero por si acaso. Pero cuando el clamor es genuino, Él nos atiende. Él está listo. Ahora recuerden, Él es Dios. Y Él sabe cuando tu clamor es genuino y no es algo ficticio. Entonces dice: clama. Los hijos de Dios necesitamos este mandato porque fácilmente nos olvidamos de tener un tiempo con nuestro Dios. Navidad viene. Y una de las características de esta época, ¿qué es? ¿Ah? Sí, pero antes de los regalos. ¿Ah? La unión, familia, cosas muy bonitas están hablando. ¿Ah? Nacimiento, claro que sí, ¿qué? Comida, wow, qué bien, ya veo dónde están sus mentes. Es una época que todo el mundo se ocupa mucho. Y no hay tiempo para mucho. Si no me cree, ponga atención. Si no me cree, vaya a un centro comercial y vea la loquera de la gente. No, nosotros no, ¿verdad? Ya tengo todo listo para la Navidad, dicen algunos. Pero es interesante ir el 24 y darse cuenta. Y a veces uno se enoja en el parqueo porque no encuentra espacio. ¿Por qué? Todo lo dejan para lo último, incluyéndose usted. Entonces es una época súper ocupados. ¿Por qué súper ocupados? ¿Debe ser así? No, nosotros lo hacemos así. Tiempo para comer, tiempo para familia. Y realmente, si usted pone los 30 días juntos, ¿cuánto tiempo realmente pasas con tu familia en esos 30 días? Y decimos que tiempo la familia. Pero ¿cuánto tiempo en realidad pasamos como familia? Todos estamos ocupados, todos están trabajando. ¡Wow! Entonces no nos olvidamos de comer, ¿verdad? De descansar, de ir de compras, menos en esta época. Y ojalá que otros vayan de compras, porque eso significa que voy a recibir regalos. Pero fácilmente nos olvidamos, no nos olvidamos de estas cosas, pero lo que es el tiempo con el Señor, sí. Entonces pasamos tan ocupados que quizás Dios tiene que venir como al profeta Jeremías. Pero recuerden, el profeta Jeremías, pudiéramos decir, no está tan ocupado como nosotros porque está en la cárcel. Pero quizás Dios tiene que venir y decir: ¿sabes qué? Haz un alto y clámame. Piensa en mí. Porque la Navidad no es para ti y para mí, es para Él. Es para recordar lo que Él hizo. Pero nosotros pensamos en nosotros, ¿qué es lo que me van a regalar? Y estoy asegurándome que la gente sepa lo que me gustaría tener en la Navidad. Ay, a mí me gustaría esta Navidad. En Facebook, ¿verdad? Ay, cuánto me gustaría recibir esto y esto, con esperanza de que aquellos que me van a regalar lo lean. O tal vez mando un tweet. O quizás por Instagram. O quizás por WhatsApp. Me voy a asegurar que por todos los medios la gente conozca
y más o menos sepa. Y después digo, ay, qué bendición, cómo Dios supo. ¿Cómo supiste? ¿Cómo somos, no? Pero, ¿sabes? Olvidamos por completo orar, pasar tiempo con Dios, porque vemos la oración como trabajo, como un tiempo que ya Él sabe todo. Entonces, si yo mismo digo que es un tiempo de familia y en los 30 días paso solamente 3 horas, en todos los 30 días, eso me dice a mí que en cuanto a Dios, a lo mejor no paso ni un solo minuto, excepto cuando oro y doy gracias a Dios por la comida, o cuando me llega una cuenta y no tengo dinero, Señor, ayúdame porque tú sabes, hay que pagar los biles, y tú no quieres que un cristiano quede mal, así que manda. Pasamos muchas horas en el mundo y pocas con el Señor. Hasta ni venimos a la iglesia. Y si no me cree, ponga atención. ¿Cuánto? De 52 domingos, hágase un inventario. De 52 domingos, ¿cuántos viniste? ¿Sabe lo que vamos a hacer antes de decir cuántos? Bueno, es que estuve enfermo, tuve hijo, muy difícil, estuve muy cansado, tuve que trabajar. Y son buenas cosas. O sea, yo no estoy diciendo aquí que va... No. Ese no es el punto. El punto es que no pensamos y ponemos a Dios a un lado. Bueno, pero ¿quién dice que venir a la iglesia es sinónimo de... ¿Quién estableció la iglesia? ¿Y por qué la hizo? Eso es lo que vamos a ver el próximo año. Vamos a estar hablando de lo que es la iglesia, lo que Dios estableció y por qué razón existe. No son estas paredes, somos nosotros. Qué interesante, porque cuando la iglesia se inicia, dice que no dejaban de reunirse todos los días. Ahora, no estoy diciendo que eso es lo que debemos hacer, pero seamos honestos, no tenemos tiempo para la iglesia. Pero si mañana el doctor le dice que le quedan 30 días, usted no va a faltar un solo domingo. Entonces, a veces quisiera y estoy muy tentado a orar, Señor, ¿por qué no nos enfermas a todos? Porque aquí estaríamos, a lo menos nos animamos, ¿verdad? Enfermé, ¿cómo estás? Estoy bien, ay, que me estoy muriendo. Pero aquí estoy. Wow. El Señor quiere y desea que le clamemos a Él. Que le clamemos. Cuando estoy en problemas en la oficina, clama a mí. En los tiempos difíciles, clama a mí. Cuando su discípulo es más cerrado que un bombillo, clama a mí. Cuando tu esposo dice que eres el más patán y todo, clama a mí. Cuando tu esposa, ¿verdad? Clama a mí. Cuando tus hijos, que son unos ángeles, clama a mí. El trabajo, ese jefe que me pusieron, clama a mí. Hay tantas horas de trabajo, clama a mí. Ay, es que mi familia no me quiere, clama a mí. Pero ¿qué es lo que menos hacemos? Clamar a Él. Clamamos a toda la familia y nos quejamos con toda la familia y con todos los hermanos. Pero dice el Señor, clama a mí. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar por qué dice Dios, clama a mí? ¿Por qué dirá eso? Él te entiende 100% y te ama tanto que ni entiendes el amor de Dios. Realmente, la mayoría de nosotros ni entendemos lo que es el amor de Dios. No lo entendemos. Y por eso Dios dice, clama a mí. Notemos el ejemplo del rey David. Y quiero que piense que David es un rey. Un hombre que tenía bastantes ocupaciones. Un hombre que a pesar de sus ocupaciones siempre tomó su tiempo. Y decía cómo se deleitaba en la palabra de Dios. Un rey, más ocupado que cualquiera de nosotros que está aquí esta mañana. Mire lo que él escribe en el capítulo 30 de los Salmos. En el Salmo 30, leamos el versículo 8. A ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. Es exactamente lo que Dios le está pidiendo a Jeremías. Clama a mí. Y David dice, voy a clamar a ti. Y lo hizo. Todos los salmos están llenos de los clamores de este gran hombre. Capítulo 42
de los mismos Salmos. Capítulo 42, específicamente el primer versículo. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ahora, para que tengamos un entendimiento de esto, dice, como el becerro, digo, el ciervo, ya le cambié el nombre, ¿verdad? Como el ciervo brama. Este es este animal que está corriendo cuando está siendo perseguido por el enemigo. Es un ciervo, es un venadito, es un gran alimento para el que viene detrás. A lo mejor es un león, qué sé yo. Entonces él está corriendo y está clamando por encontrar aguas. ¿Y sabe por qué? Porque cuando llegue al agua y suba para, valga la redundancia, para arriba o baje para abajo, ok, hay que hacerlo completo. Ya sea que suba o baje, el enemigo pierde la esencia y no lo huele. Entonces imagínense la desesperación que tiene este animal por encontrar corrientes de aguas. El salmista dice, así clama mi ser por ti. Seamos honestos, hermanos, ¿cuántos de nosotros tenemos ese deseo? A lo mejor lo que necesitamos es que nos persiga un bulldog. O un, ¿cómo se llama ese perro que es muy famoso, que siempre está enojado? ¿Cómo? ¿Pit? Eso, ese, que tiene una cara, ¿verdad?, que con solo verlo le da uno miedo, sin saludarlo. Ahora imagínenlo detrás suyo. Dice, no, hombre, yo no podría correr. Usted va a encontrar su adrenalina, lo va a poner a correr. ¿Y sabe lo que usted va a desear? Es encontrarse dónde se puede subir a un árbol. Y muchas veces va a estar usted subido en el árbol y va a decir, ¿cómo me subí aquí? Después tiene que llamar a los bomberos para que lo bajen, porque no puede bajarse solo. Ese es el deseo que está diciendo. Esto es lo que está diciendo aquí el salmista. Esto es lo que está diciendo. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Imagínense lo que Dios puede hacer con nosotros cuando este deseo de veras sea una realidad en nosotros. Sí, entre más oramos, más entendemos a nuestro Dios. Entre más oramos, más nos acercamos a Él. Se establece una relación increíble. Ahora, lo importante que yo veo y que debemos entender aquí, porque Él dice, clama, y dice, a mí. Ahora, como hijos de Dios, gracias a Dios que conocemos a un Dios al cual Dios quiere que clamemos. Pero no es cierto que hay un montón de personas sobre la faz de la tierra que claman a otros dioses. Y obviamente no tienen esperanza. Es increíble ver en países en el mundo donde vemos una devoción que muchos cristianos debiéramos tener para una imagen, para un Dios que no es Dios. Sin esperanza. Qué triste. Por eso Dios dice y le dice a Jeremías, clama a mí. ¿Por qué? Porque Él es el único Dios. Y ese es a que nosotros debemos estar clamando, al único, porque es el único Dios. Ninguna cosa dio su vida por nosotros, fue Dios. Y Él dice, cuando escribe a través del apóstol San Pablo al joven Timoteo, y le dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo. No puso ninguna religión, no puso ninguna denominación, ningún líder. Dios. Y esto es lo que celebramos en la Navidad. A Él debemos clamar, y solo a Él, porque Él es el único. Jeremías sabía esto, Dios se lo recuerda, clama a mí. Ahora miren la belleza. Versículo 3, clama a mí, ¿y qué dice? Y yo te, ¿puedes repetir eso? Y yo te. Entonces, no se atreva a pensar ni siquiera de que Dios no te va a responder. Bueno, es que a lo mejor no me va a responder porque yo no he sido muy buen cristiano este año. Qué bueno que reconoces que no has sido un buen cristiano, pero eso no va a ser lo que te califica, porque Dios es Dios misericordioso. Entonces no pensemos, ¿verdad? Que, bueno, si no fallo este 2018, que voy a hacer el propósito de estar ahí 52 domingos.
Bueno, a lo mejor te vas a enfermar y no vas a poder estar. Ese no es el punto. El asunto es, Dios siempre contesta. Dice, y yo te responderé. Grave es esto, hermano. Yo no sé cuántos de nosotros conocemos este versículo de memoria, pero le voy a ser franco, muchas veces dudamos. Y está bien, eso no, el asunto no es que, pero dudamos tanto que eso nos resta orar. Y ahí me meto yo, porque a veces estoy orando y sinceramente estoy pensando, irás a contestar. Wow. Wow. Isaías escribió en el capítulo 65, el libro anterior a Jeremías, en el capítulo 65, es versículo 24. Mire lo que dice, 65, versículo 24. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. ¿Se puede imaginar qué Dios tenemos? Clama a mí y ya Dios está oyendo, sin tú ni siquiera abrir la boca. Porque a veces la abrimos demasiado, ¿no? Y hablamos demasiado. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. ¡Qué bendición! Señor, te pido por mi esposo que él no es creyente y Dios ya te oyó. Dice, ¿por qué no lo cambia? Porque a lo mejor no es creyente todavía tu hijo, tu esposo. Entonces tienes que orar por su salvación. Ay, pero es que si el Señor lo cambiara, qué matrimonio más lindo tendríamos. De veras. ¿No será que a la que tiene que cambiar es a usted? Pero eso es lo que hacemos. No sé cuántas veces he escuchado la expresión, le he pedido tanto al Señor. Escúchese, le he pedido tanto al Señor. ¿Sabe lo que suena? Usted no cree que Dios va a contestar. Entonces va a seguirle pidiendo. Y lo triste es quizás que cuando esté en el lecho de la muerte, le he pedido tanto al Señor. Simplemente porque no clamamos creyendo que Dios va a responder. Otra vez, en el proceso de crecimiento nos vamos dando cuenta cómo debemos orar, porque a veces habrá cosas que Dios va a decir, no, hijo. ¿Ha notado que nuestros hijos, a pesar de que les decimos no, que siguen haciendo? Siguen insistiendo. Pero mamá, y usan un montón de verdad de estrategias, inclusive la estrategia de la cara. Ay, y usted ve esa carita que ponen y le parte el corazón. Se lo parte tanto que usted termina dándole. Y el niño recibe, gracias mamá, y después se va. Lo logré. ¿Por qué no se lo querías dar al principio? Porque sabes que no es bueno. Y es exactamente lo que Dios hace. A veces te va a decir no, porque en tu inmadurez estás pidiendo algo que no debes tener. Ay, pero ¿cómo es eso si Dios quiere todo lo mejor para mí? Ajá, todo lo mejor para ti. Y muchas veces ni siquiera tiene que ver con lo que tú crees que es lo mejor. Sencillamente, Dios nos conoce. Dios conoce a cada uno de sus hijos porque Él es mi padre. Yo crecí sin papá, prácticamente. Y a veces uno dice, ay, ¿verdad que? Pero hoy día, antes de cumplir 6 años de edad, conocí a Cristo como mi Señor y Salvador. ¿Sabe qué pasó? Dios se tornó en mi Padre. ¿Cuál es la diferencia entre mi Padre celestial y mi Padre carnal? Mi Padre celestial es perfecto. Por eso mi Padre no se preocupó por mí o no hizo esto, no me dio un mal ejemplo, pero no estuvo ahí. Entonces hoy día yo no tengo nada contra Él, ni tendré, ni tuve, ya no está en la tierra, porque tengo un Padre celestial, perfecto, que no me va a fallar. Hubiera sido lindo recibir un abrazo de mi Padre, claro que sí, pero los abrazos de mi Dios son mejores.
Pero a veces usamos eso. Bueno, es que usted no sabe lo que es crecer sin papá. Sí, sé lo que es eso. Pero sé lo que es crecer con un padre perfecto. Que me puedo quejar a él y decirle a él y hablarle a él y gritarle a él y decirle a él. Y él me dice, hey, yo sé. Como dicen en inglés, hang in there. Hey. ¿Cómo decimos eso en español? A ver, ayúdeme, ¿cómo diríamos eso en español? Aguanta suena así como que siga sufriendo bien, ¿verdad? O sea, espera en él, mejor, vamos, espera en él, sé paciente, no te preocupes, ¿ok? No sé. Ahora, si en tu cultura es aguanta, soporta, está bien, ¿ok? Pero ¿saben? Dice, y yo te responderé. Lo que quiero que vea es que la respuesta es de Él. La respuesta es de Dios. Muchas veces queremos que Dios nos responda en la forma en que nosotros queremos. Entonces tienes que estar listo y dispuesto, porque Él dice, clama a mí y yo te responderé. Entonces Él dice, yo te voy a responder. Dios me va a responder. Eso quiere decir que Él me va a dar su respuesta. Y por eso a veces no concuerda con lo que yo le pido. Porque sinceramente, no somos nosotros los que pensamos que a veces tenemos la solución, ¿no? La solución. Estamos planeando nuestra vida, bueno, si hago esto y esto va a salir esto. Planeamos todo y después le decimos, Señor, bendice. ¿Por qué no fuiste primero a Él? Y que Él te guíe. ¿No evitaríamos muchos dolores de cabeza? Y por eso tenemos que tener cuidado. Recuerdo cuando tenía muchos deseos de estudiar la Biblia. Estaba trabajando en la compañía Volkswagen de Costa Rica. Dios abrió la oportunidad para que viniera a una escuela en Texas. Ahí fue donde conocí a mi esposa, Linda. Y recuerdo que desde San José salí hasta Texas en bus. Dios me había dado todos los gastos pagados ida y vuelta. Yo creo que Dios no quería que me quedara aquí, sino que me regresara. Todo era listo. De camino paso al San Salvador, donde estaba el hermano pastor Jeff Adams, porque yo lo conocía a él desde que él llegó a Costa Rica a aprender el idioma y lo conocí ahí. Cuando Dios lo llevó a El Salvador, me comuniqué con él, puedo pasar. Yo estaba con un ministerio de niños, me dice, claro que sí, pasa, quédate con nosotros. Oye, te estoy hablando de hace un montón de años. El hermano Jeff era joven y ya ustedes saben que él está todavía joven. Entonces, recuerdo que estando en su casa, él me animó mucho a que empezáramos el ministerio que estábamos llevando a cabo en Costa Rica, ahí, que él me apoyaba y todo. Y me dice, Marco, ¿por qué vas para a los Estados Unidos a estudiar? ¿Por qué no te quedas aquí? Ellos tenían un instituto bíblico. Bueno, el hermano Jeff era uno de los maestros, imagínense. Quédate aquí. Ahora, ¿qué harías? Yo sabía lo que Dios tenía para mí, pero esto es una gran oportunidad, diríamos. Imagínense hoy con quién me habría casado, no sé. Pero recuerdo mi respuesta. No sé, hermano, pero sé que Dios tiene algo para donde voy. Y sé, por alguna razón voy a estudiar allá. Ok. Llego a Guatemala a visitar a un hermano, a un amiguísimo mío. Estuvimos trabajando en el ministerio juntos y todo. Y recuerdo que él estaba estudiando en una institución teológica que se llama CETECA, Seminario Teológico Centroamericano. Una fama increíble en todo Centroamérica. Buenísimo. Me dice, Marco, quédate acá. Bueno, no me decían Marco, me dicen Castro. Castro, quédate aquí, ¿para qué vas a ir ahí a estudiar? Aún más, este seminario, dice, tiene una acreditación increíble. Donde tú vas, casi me quería decir, pero donde tú vas no sirve para nada. Me lo dijo muy diplomáticamente, pero eso fue prácticamente lo que me dijo. Ahí estuve 2 días. Pero yo sabía que Dios me estaba guiando a Texas. Y lo único que dice, mira, no sé, pero sé que esto es lo que tengo que hacer. Ahora, ¿por qué digo esto, hermanos? Porque muchas veces, cuando Dios habla, no oímos a Él, oímos más a la gente. Y terminamos haciendo cosas buenas, pero no lo que Dios tiene para ti. Y no es cierto que quede difícil decir no.
un ofrecimiento como de un hombre de Jeff Adams. Quédate aquí, aquí te vamos a ayudar en todo. Mi amigo, quédate aquí, esta es una mejor institución teológica que a donde vas. Yo no sé qué hubiese pasado, quizás si hubiera estado en el ministerio siguiendo, no sé, pero dice él, yo te responderé. Por eso es tan importante que tú y yo estemos en tono con el Señor siempre, porque sabes, si no es así, terminas haciendo los consejos de los demás, y ellos no van a dar cuenta a Dios por tu vida, tú sí. Y cuando Dios te llame y te pida cuentas, bueno, es que yo oí al pastor Marco y el pastor Marco me dijo que esto y que esto. Y diría él, ¿y qué le dijo a Marco lo que yo iba a hacer contigo? Te puedo hablar, te puedo decir, ve lo que dice la Escritura, y te puedo hacer muchas preguntas y te voy a obligar a cuestionarte lo que estás diciendo que es de Dios, pero al final del día, tú eres quien vas a dar cuenta a Dios. Por eso yo duermo muy tranquilo cada noche. Y trato de evitar de decir, creo que Dios tiene esto para ti. Cuidado. Mira, observa, esto es lo que Dios puede hacer. Sí, pero es una respuesta de Dios. Por eso yo tengo que estar dispuesto a clamar, porque todo lo que viene de Él es perfecto. Miren lo que dice en Romanos capítulo 8, versículo 32. Romanos 8, 32. Miren lo que dice claramente acá. El que no escatimó a su propio Hijo. Hasta hay un canto, que por cierto hace años que no lo cantamos. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Hermano, Él tiene cosas increíbles para ti. Es tu Dios, es tu Padre. El predicador Charles Spurgeon dijo lo siguiente: Él ha escuchado mis oraciones, no ahora o antes, no una o dos veces, sino muchas veces, que ha llegado a ser un hábito para mí, el poner delante de Dios todas mis cosas, asuntos, con la absoluta certeza de que cualquier cosa que le pida, Él me dará. Muchos de nuestros problemas que no clamamos a Dios es porque sinceramente no le creemos. Es porque sinceramente dudamos que me va a escuchar. Es porque sinceramente creemos que Él no va a escucharme y por lo tanto, ¿para qué voy a hablar? Con esto termino. Dios no solo contesta tu oración, pero además, ¿qué dice? Te voy a enseñar. Yo responderé. ¿Y qué sigue diciendo? Y te enseñaré. Y agrega cosas grandes y dificultosas que tú no conoces. Pero ¿sabe qué hacemos? Antes de orar compramos libros para ver qué es lo que dice la Biblia. Y no hay nada mal en eso. El asunto es, ¿por qué no hablas con Él? ¿Por qué no clamas a Él? Porque Él te va a enseñar. Padre, tú sabes que muchas veces dejamos que otras cosas se interpongan y por lo tanto olvidamos clamar a ti. Pero Dios, qué bendición es saber que tenemos un Dios que podemos ir a ti en cualquier circunstancia, en cualquier momento, y tú nos oyes. Dios, ayúdanos a entender que cuando la respuesta llega, que si no es la que esperamos, podamos entender que tú estás haciendo algo perfecto. Porque no solo me das la respuesta, pero también me vas a enseñar. Y Señor, queremos crecer y conocerte más íntimamente día a día. Gracias, oh Padre, porque esto es posible. Aún en actitud de oración, no sé si hay una persona aquí que dice, yo no conozco a Cristo. Es tu momento de clamar para la salvación. ¿Conoces a Cristo como tu Señor y Salvador? Estamos entrando en una época en la cual vamos a celebrar su nacimiento. Pero más que el nacimiento es el hecho de que Él vino y dio su vida en la cruz del Calvario. ¿Hay alguna persona que dice, yo no conozco a Cristo, yo quisiera oír de este? ¿Alguien? Puede levantar su mano, alguien se va a acercar y hablar con usted. ¿Alguien? Hermano, hermana, ¿por qué no clamas al Señor? En tus tristezas, en tus alegrías, en tus victorias, en tus derrotas. Hazlo, y hazlo hoy mismo. Padre, gracias
porque podemos ir a ti. Tú no nos rechazas. Nos estás invitando a que vayamos a ti y te clamemos. Oh Dios, haz que esto sea una realidad. Llévanos con bien. En tu nombre oramos, en Cristo Jesús. Amén. Puesto de pie, hermano.